Bien, y vamos a continuar con las medidas del gobierno, tanto en lo económico como en lo contable, como en lo legal. Y para eso tenemos a un gran especialista, presidente de Lógica, contador y abogado, Matías Olivero Vila, con nosotros. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Mucho para preguntarte, porque digo, ¿cuánta dualidad podés tener vos como Matías, como un gran precursor de transparentar impuestos frente a algunas medidas que dicen cambiar lo penal cambiario de penal tributario? Por eso sos una persona especialista para ver todos estos temas que tienen parte legal, porque son cuestiones penales, y partes tributarias. Contame vos cómo viste estas medidas. Sí, primero, Santiago, pongamos estas medidas en contexto. Bueno, ¿Por qué se dictan estas medidas? Por la enorme informalidad que tenemos en la Argentina. Cuando digo enorme, pongámosle número. 45-46% distintos estudios dicen que tenemos de informalidad. Ayer el gobierno dijo 50%. Anda por ese barrio, 45-50% de informalidad. Esto, Santiago, es brutal. No lo podemos normalizar. Esto significa que por cada venta que se hace en la Argentina con factura, hay una venta sin factura. Eso es insostenible. Ahora vayamos a las causas. ¿Por qué tenemos 50%, 45% de informalidad? Primera pata de esta mesa, digamos, de la informalidad del ujú. 45%, 50%. La pata fundamental, la causa fundamental, es porque tenemos los impuestos más altos del mundo, dicho por una entidad internacional como es el Banco Mundial, dicho por una entidad empresaria, aplicando tres métodos distintos en el sector en blanco de la economía, tenemos los impuestos más altos del mundo. ¿Y eso qué es lo que genera? Digamos, que a medida que vos tenés impuestos más desbordados, reflejo de lo que es el descontrol de gasto público, la informalidad crece. No es que tenemos en el ADN del argentino la informalidad, la tendencia a la evasión. Vos bajás los impuestos a un nivel lógico y seguro que esa informalidad va a bajar a niveles normales como tiene Chile, como tiene Paraguay, que andan por el orden del 20%, menos de la mitad del 45-50% que tenemos nosotros. Y además, otra causa más, Santiago, que genera que tengamos esta informalidad, es que cada 2 años y 8 meses se dicta una amnistía, un blanqueo, una moratoria en la Argentina, con lo cual, ¿para qué cumplir si dentro de 2 años y 8 meses me vas a tirar un nuevo salvavidas? Entonces, ¿qué hacer frente a esta informalidad? Y ahí tenés dos posibilidades, Santiago. La primera posibilidad es ir por lo correcto, por lo ortodoxo, por lo que sería el ideal. ¿Y eso qué es? Bajar los impuestos de los más altos del mundo a un nivel lógico, digamos, Ujú. con no más de 10 impuestos y no 155, y no tener el impuesto a las ganancias más alto del mundo, y no tener ingresos brutos que ningún país tiene, y no tener las tasas municipales atadas a los ingresos como tenemos en la Argentina, y llevar todo eso a un nivel lógico. Ese día va a bajar y en forma consistente la informalidad y todos vamos a pagar menos impuestos. Y ahí que se supervise como corresponde y no se dicten moratorias, blanqueos, ni nada de esos salvavidas. Claro, Ahora, eso no lo podés hacer, Santiago. Eso no lo podés hacer. O el gobierno dice que no lo puede hacer porque se enfrenta con una situación que se afectaría la recaudación si vos bajás los impuestos. Hasta obviamente. que eso se termina equilibrando, porque se agrande la torta, hasta ese momento se te produce un hueco que el gobierno no quiere enfrentar porque quiere tener superávit fiscal. Entonces, ¿qué haces? Bueno, viene este remedio provisorio que son estas normas, que lo que hacen es bajar el estándar de supervisión. Es como que de alguna manera se tolera que que la informalidad se pase a la formalidad sin pagar esos costos que significaría el pagar todos los impuestos hasta hoy. No es un blanqueo, pero se le parece mucho. Claro. Pragmáticamente se le parece a un blanqueo en el sentido que
no te voy a mirar, te voy a hacer la vista gorda. ¿Es Ahora, lo ideal? ¿Es lo correcto? ¿Es lo justo? No. Pero antes que no hacer nada, es preferible. pero muchas veces se habla de esto, ¿no? De poner una mirada más laxa en la supervisión. Y creo que es todo lo contrario, justamente tratar de ver quién tiene los recursos y no está pagando los impuestos que un país dicta. Porque si no, Matías, y siendo una persona sumamente correcta como sos, yo digo que si en la Argentina falta algún componente o algún commodity, elevo la posibilidad del contrabando y no miro quién está contrabandeando porque total yo necesito el producto. Es exactamente lo mismo, sobre todo si toca una ley como la penal cambiaria, cuando en la Argentina existían las casas de cambio y también existen las cuevas. Y existen las cuevas porque no hay control desde la historia de todos los gobiernos. Por eso digo, esta medida un poco laxa de mirar, digo, ¿va a traer que la gente deje el dinero? ¿A cuánto me vas a cambiar el dólar? Porque acá está el gran punto. ¿Cuál es el incentivo que yo tengo para pasarme a la formalidad? Ese es el punto, Santiago. Cuando vos tenés los impuestos más altos del mundo, reflejo de tener un gasto público desbordado, lo que te pasa es que tenés esta hiperregulación, que ahora cuando leemos el boletín oficial y vemos todas las medidas, nos damos cuenta de la cantidad de regulaciones que tenemos, donde los privados hacemos de supervisores públicos. Es decir, hacemos el trabajo que debería hacer el Estado. La cantidad de informaciones y regímenes que hay donde nosotros estamos trabajando el Estado haciendo las funciones que debería hacer el Estado. Entonces, naturalmente que esa hiperregulación también disuade. Cuando hablamos de los impuestos más altos del mundo, hablamos del país más gravoso del mundo, también es esta hiperregulación. Y esa hiperregulación es lo que está el gobierno tratando de disminuir. Repito, Santiago, no es lo ideal. No es lo ideal, porque esto digamos, implica cierta injusticia para aquellos que han pagado todos los impuestos. Claro. ¿Para qué pagué todos los impuestos y después al final del día se bajan los estándares de supervisión y da lo mismo aquel que pagó que aquel que no pagó? Pero esas son las típicas cosas, Santiago, que suceden en un país que tiene los impuestos más altos del mundo. Vamos a la parte legal, Matías, aprovechando que también sos abogado, y se trata de blindar con una ley. Sin embargo, se había blindado con una ley la posibilidad de no endeudarse internacionalmente, y sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, si no lo aprobaba el Congreso. De alguna manera, a través de un DNU, y al no ser rechazado, pudimos tomar nuevamente el préstamo. La pregunta es, ¿qué blinda realmente una ley en la Argentina? Porque si a través de un DNU cualquier presidente lo puede hacer, el próximo que venga, sea del color político que sea, puede decir cuánto dejé de recaudar en ese 2025, 26 y 27 y ahora lo quiero. Santiago, dos aspectos legales son los fundamentales en este caso. El penal y el patrimonial barra económico. En el penal, lo que sucede es que si vos hoy te pasás de la informalidad a la formalidad, te pueden decir, señor, usted acá no pagó los impuestos que correspondían, superó usted lo que es el límite de lo que se considera para el penal tributaria el delito de evasión, Claro. consecuentemente se le aplican las penas correspondientes a la evasión. ¿Ok? Con lo cual vos tenés que modificar allí lo que son los parámetros, los límites penales tributarios de una evasión. Elevar del millón de hoy, que es menos de $1.000, a los 50 millones, 100 millones. Veremos lo que dice el proyecto de ley que por ahora no ha circulado. Eso es una cuestión. Y quienes se decidan adherirse, digamos, adherirse entre comillas, a formalizarse sacando la plata del colchón para llevarla a los bancos, van a estar sin red durante el tiempo que dure hasta que se sancione esta ley. Una vez que se sanciona la ley, es retroactiva porque se aplica lo que se llama ley penal más benigna. Si las condiciones del tipo legal se llama llegan a mejorar a futuro, se me aplican a mí, aun cuando se haga
digamos, respecto de hechos que sucedieron en el pasado. La otra cuestión es la patrimonial. Aun cuando no califique de delito, bueno, tengo el problema de que tengo que pagar el impuesto a las ganancias y impuesto al valor agregado que esa persona evadió, ¿no es así? Claro. Entonces allí es necesario acortar la prescripción para que no suceda lo que vos decís, que venga un próximo gobierno y diga voy a investigar, fiscalizar y aplicar los impuestos de aquellos que fueron, digamos, evadidos. Entonces ahí lo que han dicho es que se va a cortar la prescripción para que no llegue al nuevo gobierno. Veremos si finalmente se consiguen ambas leyes que tienen que venir por ley, tanto la penal como la reducción de la prescripción. ¿Qué pasa con aquellos evasores que realmente tienen que hacer un pago de ganancias, pero se han quedado, o de bienes personales, pero se han quedado sin trabajo, no tienen forma de pagarlo, sin embargo son evasores y posiblemente como son anteriores sigan siendo evasores y sin embargo quienes no estaban o hoy vayan a la formalidad también van a ser evasores? ¿Va a haber paripasu ahí o va a haber mucho litigio a nivel legal? Para todos, Santiago, si se llega a elevar el día de mañana el límite de 1 millón de pesos a 50, 100 o el número que sea, se aplica a todos por igual, a todo tipo, digamos, de evasores, como decías, sea porque realmente se quedaron sin los fondos para pagar o porque nada, porque tenían plata en el colchón de la manera que la hayan generado. Si el día de mañana se mejora el tipo penal, es decir, este límite de 1 millón lo elevan al X, bueno, todos los que están debajo de ese X van a salir beneficiados. Esto es un principio, Santiago, que se aplica en todo el mundo, no es solamente de Argentina, lo de la ley penal Maverick. Hay una ministra que tuvo que dejar su puesto por no poder justificar una cantidad de dólares que hoy prácticamente no tendría que justificar. ¿Está bien, Matías? Estamos hablando de una ministra que tenía $15.000 y buscó por toda la City porteña un ticket de casa de cambio para poder justificar ese dinero. ¿Qué pasa hoy con la penal cambiaria? Porque eso era de dónde sacó los dólares. Hoy, ¿de dónde saca los dólares la gente? ¿Se intuye que los compró en negro porque no podía? Existiendo el MEP y existiendo algunas posibilidades. Bueno, eso es justamente la razón por la cual deciden dictar estas normas, porque hay mucha gente que se ha, de alguna manera, hecho de dólares del colchón, en el sentido de no declarados, porque los compró en el mercado, vamos a decir, blue. Esto está bien, Turas, o mejor dicho, te manda presupuestos diciéndote tal precio con factura y tal precio al contado, y algunos te ponen sin factura por escrito. ¿Hasta qué punto hemos naturalizado esa situación? ¿Hasta qué punto esta tolerancia nos hace bien? Bueno, por eso te digo, Santiago, que esta norma de ayer, no es lo ideal, no es lo correcto, no es lo justo. Lo justo es aquello que decíamos de bajame los impuestos, agrandame la torta y fiscalizame como corresponde y no me mande ningún salvavidas más, digamos, para que se genere cumplimiento e incorporemos en el ADN del argentino el tema del cumplimiento fiscal. Pero como eso no se puede hacer hoy, bueno, esta es una solución pragmática, vamos a decir, menos mala que no hacer absolutamente nada. Con lo cual, bueno, solución pragmática, no ideal, pero que es mejor, como decía, que no hacer absolutamente nada. Claro, lo que pasa